lo tienen que llevar en algún recipiente ignífugo, ¿no es cierto? En alguna caja de metal metida dentro de otra caja de metal y metida dentro de una caja de amianto y cosas por el estilo. Todos sabemos que una caja abierta de bicarbonato de sodio controla el mal olor de las heladeras o freezers. O sea que usted pone una caja abierta de bicarbonato en la heladera, en la nevera, y tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas e inquietantes, pero también inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Todos los domingos de 2:30 a 4:30 de la tarde, aquí, por la 107.3 FM del Dial de Oviedo, Radio Cuca. También puedes oír o descargar nuestros programas grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. ¿Y sabes qué? No te lo puedes perder. Buenas tardes a todos, buenos domingos, y aquí estamos otra vez, henos aquí en La Espada de Damocles, para tratar uno de estos temas aburridos que tratamos siempre, para recorrer algunos caminos no tan hollados como se cree, y descubriendo cosas nuevas, cosas que descubrimos todos en realidad. Descubre usted ahí detrás del emisor de la radio, o de esos auriculares, y descubro yo aquí también, porque créame que cuando vamos desarrollando estos temas yo crezco, yo aprendo,
no solo porque a veces tengo que indagar, investigar, descubrir detalles que no conocía de algunas temáticas, sino también porque en el mismo acto de explicar, porque explicar significa salir, sacar, hacia afuera, como externo, ¿no? Expresar. Bueno, la explicación es una manera de sacar fuera, ¿no? De extender y ampliar algo que estaba como en una semillita dentro. Y en el acto de hacerlo hay una magia. Y esa es la magia de descubrir en lo que uno mismo dice algo valioso. Y eso genera como un bucle, porque cuando uno dice algo que no sabía que iba a decir, no sabía que lo iba a presentar de esa manera, descubre una faceta, un rincón de eso que le atrae. Y decide abrirlo también, y lo amplía, y entonces la cosa empieza a crecer, la cosa empieza a tomar una forma que era inusitada, que uno no había pensado anteriormente, y uno descubre que había más cosas entre el cielo y la tierra, como decía Shakespeare, que lo que uno jamás había podido soñar con su pobre e indigna filosofía. ¿Qué le parece? Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Usted dirá, bueno, tanta perorata para qué. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Hoy vamos a hablar, ¿sabe qué? De otro cuento de hadas. ¿Se acuerda que hace poquito hablamos de Blancanieves? Hace un tiempo largo ya hablamos de Pinocho también, el psicópata. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de Caperucita Roja. Y usted dirá, bueno, Caperucita Roja, ya estamos cansados de esa historia, nos la contaron de niño 500 millones de veces. No sé si el mismo Walt Disney, que la debe haber editado, no me acuerdo si está en película de Walt Disney también, o si es de otra de las empresas, pero la hemos visto también en dibujos animados. Estamos saturados de Caperucita Roja. Se han hecho versiones en películas, recientemente La niña de la caperuza roja o de la capa roja, que retrata un poco lo que vamos a desarrollar hoy. Porque vamos a presentar a Caperucita Roja no simplemente como ese personaje dulce, inocente, víctima de un lobo maléfico, retorcido, que se encuentra ahí en el medio del bosque aguardando a la pobre niña para caerle encima y sacarle la información de su abuela para ir y a comerse una abuela. ¿Quién quiere comerse una abuela? Que debe ser justamente dura de masticar. Bueno, el lobo se la come a la abuela, ¿se acuerda? Y después se la come a Caperucita como si fuera poco. Y después se queda tirado ahí en la cama, no haciendo la digestión, y ahí es donde viene el famoso cazador, que lo abre en canal al medio, y de ahí salen lo más campante de la abuela, Caperucita y 3 o 4 más que se había comido el día anterior. Y al pobre lobo le meten piedras, ¿se acuerda? En la barriga, en el hueco que había quedado ahí. Lo cosen otra vez, cuidadosamente, y lo sueltan. Algunos dicen, otros dicen que lo tiran al agua, y se hunde profundamente en las oscuras aguas de un lago. Y ahí está el lobo todavía, esperando que alguien lo rescate y le haga la autopsia correspondiente. Pero bueno, esa es la historia que conocemos. No vamos a hablar de esa específicamente porque ya la tenemos la damos por sentada. Sin embargo, vamos a conocer un poco de dónde viene esta historia, cuál es el origen, cuál es lo pretérito, lo que antecede a la historia que conocemos, a la historia dulcificada, porque creemos de los cuentos de hadas que son cuentos para niños, pero nos olvidamos que las hadas no son, tal como lo plantea por ejemplo Walt Disney, no son seres angelicales, simpatiquísimas como Campanita o Campanilla, la que acompaña a Peter Pan. No son seres así, por el contrario, en la mitología de cada país, en las tradiciones populares, las hadas son seres a veces crueles, malvados, la gente les temía, porque a veces como que engañaban al transeúnte con su apariencia así atractiva, y resulta que después les hacían las peores cosas, ¿no? Atrocidades. Entonces las hadas no eran seres para confiar. Y esto nos lleva a pensar que los cuentos de hadas entonces no eran cuentos para niños, porque tengan en cuenta, si se acuerda del programa que hicimos acerca de la infancia, que en épocas medievales, por ejemplo europeas, no había tal cosa como la niñez. O sea que nadie le iba a hacer un cuento para los niños, nadie se iba a preocupar en hacer cosas específicas para lo que hoy conocemos como la niñez.
simplemente porque se veía a los niños como hombres pequeñitos. Así que, ¿qué eran los cuentos de hadas? Cuentos que contaban los adultos y que contenían situaciones de adultos, y por eso tenían situaciones fuertes también, situaciones intensas. Había crueldad, había abusos sexuales, había muertes, bueno, de todo, ¿no? Emociones muy fuertes, envidias, iras destructivas. Y el cuento de Caperucita no era la excepción. Así que lo vamos a analizar, vamos a conocer la versión antigua, aquella que deambulaba ahí, que no se sabe, como todo cuento de hadas o cuento popular, no se sabe cuál fue el inicio. O sea, si uno pregunta, bueno, ¿cuál es el original? No lo sabemos. Pero bueno, hubo una recopilación que hizo un señor llamado, gracias a Conchita que me ha enseñado a pronunciar su nombre en francés, que espero hacerlo bien, era Paul Delaroux, o Delaroux, no, ya ahora no me sale, Paul Delaroux, o algo así, o Delaroux sería, ¿no? Delaroux. Entonces, que me disculpe Conchita, que no es por mala maestra, sino por mal alumno. Bueno, este hombre hizo una recopilación allá por el 1800 y algo, y recopiló como lo más antiguo, lo que se llamaba el cuento de la abuela. El cuento de la abuela. Ese es el precedente, ese es el primero que tenemos de Caperucita. Después tenemos una versión de Jacques Perrault, fíjese que es francés otra vez, gracias a Conchita también que me ayudó, Jacques Perrault. Bueno, Jacques Perrault hizo una versión suavizada, y eso fue por el 1600 más o menos, 1600 y algo. Y luego vino la versión famosa de los hermanos Grimm, que fueron los que versionaron muchas de las historias conocidas, y como las versionaban para adaptarlas y tenían que ser aceptadas por la gente de esa época, que ya no toleraba tanta crueldad y tantas cosas fuertes, hicieron versiones más suavizadas todavía. Y luego, bueno, vinieron los modernos al estilo de Walt Disney y ya las hicieron chicle, por así decirlo. Las suavizaron hasta el punto que ya perdieron mucho de su versión original. Así que vamos a conocer estas tres versiones, pero también vamos a explorar el significado de esta historia, tal como hicimos con Blancanieves, ayudándonos para eso de Eric Berne, psiquiatra o psicólogo creador del análisis transaccional, y vamos a ver qué se esconde, qué hay detrás del juego de Caperucita Roja, o del cuento si usted quiere, ¿no? Porque es un juego en el fondo, juego en el sentido que hablamos la semana pasada, ¿no? Cuando decimos que los seres humanos nos relacionamos como si fuéramos personajes de un guión de cine, y cada uno tiene un rol y cada uno tiene una función, y el que parece a veces la víctima no lo es tanto, y el que parece el victimario no lo es tanto, y todos ganan con esa transacción, aunque algunos ganen dolor, esa es su ganancia a veces. Así que vamos a ver qué pasa con Caperucita, qué pasa con el lobo, qué pasa con la abuelita, qué pasa con la mamá de Caperucita, que fue la que la envió, y el cazador. Y para eso nos vamos a ayudar obviamente de nuestro amigo Filemón, que hará las voces cuando le toque, cuando sea la ocasión, de aquellos personajes viriles, ¿no? Como el lobo. Muchas gracias, Pablo. Me encanta hacer los personajes viriles, porque yo tengo una voz que encanta a las multitudes. Y obviamente hacer estas voces profundas, escabrosas, viscerales, es lo mío. Así que dame el lobo, dame las voces más profundas y seré feliz. Bueno, me alegro mucho, Filemón, porque me vas a dar una mano grande, porque tenemos que hacer las distintas voces y vos sos el indicado para esto. Así que vamos a escuchar una canción, así nos vamos preparando, usted se va, no sé, va al baño si tiene que ir, para no perderse ni un instante de las historias que vamos a contar, se peina si quiere, lo que quiera, ¿no? Y se sienta frente a la radio. Estoy hablando como si viviéramos en 1970, pero bueno, puede también ponerse los auriculares y escuchar esto a través de la radio que emite un móvil, y caminar por toda la casa o por la calle. Seamos realistas, así que bueno, hágalo como usted quiera, pero en unos momentos vamos a comenzar con la historia de Caperucita. Vamos a escuchar una versión de Imagínalo, de John Lennon, en una versión del String Quartet, el cuarteto de cuerdas que
que lo hace con distintos instrumentos como violines, chelos, y lo hace de una manera muy dulce. Veremos. Porque vamos a escuchar unos cuentos, vamos a transitar este mundo de sueños, de imaginación, pero también de realismo y de crueldad. Y ya volvemos, en la espada de Damocles, hoy con Caperucita Roja.